Buenas noches, bendecidos, amados hermanos. Esta noche vamos a comenzar nuestra meditación en la palabra de Dios, no sin antes elevar una oración a nuestro Padre Celestial para que en esta noche el Señor una vez más pueda hablar a nuestro corazón. Bendito Dios, nos acercamos a ti en el nombre de Jesucristo. Gracias por darnos esta oportunidad de poder compartir tu palabra a través de este medio y poder así mantenernos, Señor, en comunión con tu palabra y con tu Espíritu. Te rogamos en esta noche que nos ayudes una vez más, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento y que tu palabra, Señor, quede guardada en nuestro corazón. Gracias por este tiempo, Señor, te lo entregamos en tus manos. Ayúdame a mí a poder, Señor, hablar conforme a tu voluntad. Cada persona que va a escuchar este mensaje, Señor, te ruego también por cada uno de ellos, para que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que haga todo lo que tú quieres conforme a tu voluntad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Santiago, en el capítulo 2, versículo 21 al versículo 23. Santiago capítulo 2, versículo 21 al versículo 23, y leemos la palabra en el nombre de Jesucristo. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió así, o se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Los versículos que hemos leído del libro de Santiago hace referencia a aquel momento probado por Dios. En el libro de Génesis lo podemos ver, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo, llamado Isaac, que lo ofreciera en holocausto. Dios, a través de esta orden, estaba probando la fe de Abraham. Y Abraham obedeció lo que Dios le estaba pidiendo. Fueron 3 días de camino hacia el monte Moriah. Pienso yo que no fue fácil para él también. Pienso que en esos 3 días para Abraham fue una lucha en su mente, en su corazón, entre la fe y la incredulidad, la duda, etc. Pero al final Abraham se dejó llevar por la palabra de Dios. Como dice aquí, que la fe actuó juntamente con las obras. Y claramente vemos que a través de esa obediencia de Abraham, su fe dice que se perfeccionó y se cumplió la escritura. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue declarado justo por la fe. Y fue llamado también, dice, amigo de Dios. Pues cuando Santiago hace referencia a este pasaje acerca del evento que vivió Abraham en el libro de Génesis, está motivando a aquellos que iban a escuchar o leer su carta a que la fe no solamente se basa en una confesión o algo intelectual, sino que la fe verdadera siempre va acompañada de la obediencia. Y solamente a través de la obediencia la fe puede llegar a ser perfeccionada. Y cuando hablamos de perfeccionar la fe, pues se refiere a alcanzar una medida, la medida completa que Dios espera que nosotros alcancemos. Es decir, un desarrollo, un crecimiento
Y eso lo podemos ver en la vida del apóstol Pablo. Cuando él escribe su carta a los Gálatas en el capítulo 2, en el verso 20, dice ahí Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo más, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo, lo que estoy viviendo, lo vivo en la de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo que todo lo que yo vivo en ese cuerpo, en esta tierra, muchas situaciones difíciles, mucha oposición, mucha resistencia a la decisión que Pablo había tomado de convertirse a Cristo, dejar el judaísmo, dejar la religión, las costumbres y las tradiciones y ser un discípulo del Señor. Vemos en la segunda carta a los Corintios todas las vivencias que Pablo tuvo por el Evangelio. Circunstancias difíciles que se levantaron en contra de él. Él los pudo resistir, los pudo vencer por medio de la fe, no de él, sino la fe del Hijo de Dios. Es ese nivel de fe que Dios espera que nosotros podamos alcanzar. Es una medida completa, es una fe perfeccionada o completada, la fe del Hijo de Dios, la fe de Cristo. O sea, es decir, es Cristo en nosotros, obrando. Pero para eso nosotros necesitamos perfeccionar nuestra fe. Y ese es el tema de esta meditación en esta noche, perfeccionando la fe. Cuando hablamos de fe, vemos el concepto en las Escrituras. En el libro de Hebreos capítulo 11, verso 1, lo voy a leer, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe, es la certeza y es la convicción, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En la versión Peshita, que es una versión hebrea, dice: ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad, y es la revelación de las cosas que no se ven. La palabra fe es una palabra hebrea o griega, que significa firmeza o firme persuasión, convicción basada en lo oído. Y siempre se usa en el Nuevo Testamento acerca de la fe en Dios o en Cristo o en las cosas espirituales, porque nosotros sabemos que Dios es invisible, y el hecho que sea invisible no quiere decir que Él no exista. Dios es invisible, es real, Él vive, pero justamente Dios nos ha regalado la fe como un don a todos los que hemos llegado a creer en Jesucristo. Si hemos llegado a creer en Jesucristo, es porque Dios nos ha regalado el don de la fe. Eso es importante entender, porque la fe no es humana, la fe no la podemos producir nosotras. La fe no se basa en las emociones o en los sentimientos, sino es una firme persuasión. Es que hemos sido persuadidos por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo para creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y para poder vivir en esa tierra necesitamos nosotros vivir por fe. La Escritura dice que mas el justo por la fe vivirá. Todo aquel que ha sido justificado de sus pecados por medio de la fe en Jesucristo comienza una vida de fe para poder enfrentar todas las circunstancias que en este mundo vamos a poder vivir. La fe es importante para el creyente pueda perfeccionar en su vida. Gloria al Señor. Todos hemos recibido una medida de fe. Todos los cristianos. Está hablando de un cristiano verdadero que ha depositado su confianza. Todos hemos recibido una medida de fe, pero es nuestra responsabilidad que esa medida
aumente, crezca, se desarrolle. En otras palabras, como dice Santiago, así como Abraham alcanzó que su fe sea perfeccionada o sea completada, así Dios espera que usted y yo podamos permitir a Dios, por medio de su palabra, de su espíritu y nuestra colaboración, llegar a perfeccionar esa fe. Esa fe que hemos recibido pueda crecer, pueda desarrollarse, pueda ser más grande. Jesús dijo que la fe empieza como un grano. La semilla de mostaza es tan pequeña, pero cuando es sembrada, pues crece como un árbol grande. Así es la fe. La fe tiene que ir creciendo, tiene que ir desarrollándose, tiene que ir siendo perfeccionada. Y Santiago, vuelvo a repetir y voy a leerlo, dice Santiago capítulo 2, verso 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Santiago no está diciendo que para que seas salvo tienes que hacer obras, sino que como consecuencia de tu fe, la fe verdadera va a producir obras o acciones. A eso es lo que Santiago dice, que la fe actúa juntamente con las obras. Una fe muerta es una falsa fe, porque no hay obras, no hay acción. La fe siempre te va a llevar a actuar, a obedecer, a practicar lo que estás creyendo de Dios o lo que le estás creyendo a Dios. La fe genuina siempre va a desafiarnos hacia la obediencia, siempre va a impulsarnos hacia la obediencia, y a través de la obediencia nuestra fe se va a perfeccionar, nuestra fe se va a desarrollar, va a crecer. Es por eso que las circunstancias a veces que vivimos en esta tierra difíciles, Jesús mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús está diciendo, mira, en este mundo van a tener aflicción, porque este mundo está gobernado por Satanás. Así es que el enemigo se va a levantar contra los creyentes, va a crear situaciones, circunstancias, va a usar personas, o los espíritus inmundos que están a su servicio van a venir a atacar al cristiano en su mente, en su corazón, para persuadirlo que abandone la fe, que vuelva atrás, que retroceda o caiga en el pecado y se manche y se contamine y se pierda. Eso es lo que Satanás quiere, desata una persecución. Pero Dios nos ha regalado algo más poderoso, algo que nos va a ayudar a derrotar a las sugerencias, los ataques del maligno. Es la fe. Por eso Pablo también habla en Efesios en el capítulo 6 que una de las armaduras de un cristiano, hablando de las armaduras espirituales, porque estamos en una lucha espiritual. Y la fe no es algo humano, no es algo emocional, mental. La fe es espiritual. La fe es un don de Dios. Es una capacidad que Dios nos ha dado para creer en Dios y para creerle a Dios. Y en base a esa fe poder actuar. En Efesios capítulo 6, Pablo dice que debemos tomar el escudo de la fe, con que vamos a poder apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces la fe es como un escudo protector que va a proteger nuestra mente, nuestro corazón de esos dardos, de esas flechas que simbólicamente representan los pensamientos o sugerencias o ataques a nuestra mente, de pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Y la fe es un escudo. Si usamos la fe, nos vamos a poder proteger de los dardos de fuego que el maligno quiere enviar a nuestra mente. Vamos a esforzarnos con la ayuda de Dios a poder ser perfeccionados en la fe. Que nuestra fe no sea la misma que cuando hemos conocido a Cristo, sino que nuestra fe avance, nuestra fe crezca, pero no va a crecer, hermanos, en un ambiente de paz. No va a crecer en un ambiente de rosas sin espinas, no. No va a crecer en un camino sin piedras.
ni en un camino ancho donde todo es fácil. La fe se va a desarrollar justamente, o va a tener la oportunidad de desarrollarse justamente en las circunstancias adversas que como cristianos vamos a vivir en esa tierra. Santiago dice que, haciendo una pregunta, ¿no ves que la fe actuó? La fe actúa juntamente con sus obras, hablando de Abraham, y que la fe se perfeccionó por las obras. ¿Qué pasó con Abraham? Dios le dijo a Abraham: sacrifícame a tu hijo Isaac, tu único hijo a quien tú amas. Me lo vas a ofrecer en un holocausto. Lo vas a matar, lo vas a degollar y lo vas a quemar al fuego vivo. Me lo vas a ofrecer como un sacrificio. Y Abraham obedeció. Abraham, dice la Biblia, que él estaba plenamente convencido en su mente de que Dios era poderoso para, aún de las cenizas, devolverlo a su hijo. Quiere decir que Abraham en su mente estaba persuadido, estaba convencido que aunque él llegara a sacrificar o a matar a su hijo como una ofrenda para su Dios, ese mismo Dios que le había dicho que su descendencia de a través de Isaac iba a ser como las estrellas del cielo o como las arenas del mar, Dios iba a ser poderoso para devolverlo aún de entre los muertos, porque aún en un sentido. Entonces, cuando Abraham estuvo a punto de sacrificar, usted sabe que él no solamente dijo: yo creo que Dios es bueno y que Dios lo va a resucitar a mi hijo. Él fue a sacrificar a su hijo, y cuando estuvo a punto de sacrificarlo, un ángel enviado de Dios le habló y le dijo que no ponga su mano sobre el muchacho, que no le hiciera daño. Ahora Dios había probado la fe de Abraham. Justamente Santiago hace referencia a ese momento, que en ese momento de prueba Abraham pudo obedecer, pudo acompañar su fe juntamente con sus obras, y que su fe se perfeccionó por lo que él había hecho. Su fe alcanzó el máximo nivel que Dios esperaba en Abraham. Bendito sea el Señor. Es por eso que él es llamado el Padre de la fe. Él es el Padre de todos los creyentes, un Padre espiritual. Es decir, es un modelo. Él es el prototipo de fe o de hombre de fe al cual nosotros también estamos llamados a llegar. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo el Señor fue perfeccionando la fe de sus discípulos. Hay muchos ejemplos, pero he tratado de sacar algunos nada más para poder entender cómo podemos nosotros también perfeccionar nuestra fe. En Mateo capítulo 17, en el verso 24 hasta el verso 27 dice: cuando llegaron a Capernaum, está hablando Jesús con sus discípulos, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, es decir, vinieron los cobradores de impuestos. En aquel tiempo, en la puerta de las ciudades siempre había un cobrador de impuestos, y a toda persona que venía a hacer negocio o extranjero que no vivía en la ciudad les cobraban impuestos, y el precio de ese impuesto era 2 dracmas, que era la moneda en aquel tiempo. Y dice, vinieron esos cobradores de dracmas y le dijeron a Pedro: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Es decir, ¿tu maestro no paga los impuestos? Y Pedro le respondió diciéndole: sí. Y al entrar él en casa donde estaba el Señor Jesús, Jesús le habló primero diciendo, Jesús ya sabía lo que Pedro tenía en su mente. Antes de que Pedro le diga algo, Jesús ya sabía lo que Pedro tal vez le iba a preguntar. Es por eso que Jesús le dice: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? Le hace una pregunta. ¿De sus hijos o de los extraños?, le dice el Señor. Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo
y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo y por ti. Jesús le está haciendo estas preguntas a Pedro para hacerle entender que vamos a pagar los impuestos, no porque nos corresponda pagarles, sino para no ofenderlos. Eso es lo que Jesús estaba diciendo, cuidando el corazón de Pedro. Pedro era un hombre muy impulsivo, muy violento, y tal vez estaba enojado porque era injusto que le cobrasen a ellos los impuestos, porque ellos eran de la ciudad, ellos vivían ahí. Por eso Jesús dice, ¿a quién le cobran los impuestos? ¿A los que viven aquí, a los hijos de la ciudad, o a los extranjeros? Y Pedro dice a los extranjeros, claro. Entonces Jesús le dice, pues entonces para que no se ofendan, aunque no nos corresponde pagar los impuestos, vamos a pagar los impuestos. Pero hay algo que Jesús le dice a Simón Pedro, para perfeccionar la fe de este hombre, como va el Señor a perfeccionar nuestra fe. Le dice, primero le dice, ve al mar. Eso habla de acción, ve al mar. No le dice a qué parte del mar, solamente le dice, ve al mar. Pedro era un hombre de mar, era un pescador, y le dice, ve al mar. Así es que, y luego le dice, y eche el anzuelo. Simón estaba acostumbrado a pescar con redes, no con anzuelo. Pero en este caso el Señor le está dando indicaciones precisas. Anda al mar, echa el anzuelo. Y le dice, y el primer pez que saques, el primero, imagínense usted, el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, un estatero era una moneda que valía 4 dracmas. En otras palabras, que esa moneda era suficiente para pagar el impuesto de Pedro y de Jesús. 4. Y le dice, hallarás un estatero y dáselo por mí y por ti. Yo creo que para Simón era un desafío esta orden, esta indicación que el Señor le estaba dando. Que vaya al mar y tire el anzuelo. Si yo estoy acostumbrado a pescar con redes, pescar cantidades, esta vez tenía que ir y tirar el anzuelo. Y al primer pez que iba a sacar, le dice, tómalo y ábrele la boca y hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Usted imagínese, hermano. ¿Usted cree que habrá sido fácil para Simón? ¿Usted cree que habrá dicho amén, amén? Yo creo que por un momento tal vez Simón se puso a pensar, ¿cómo será posible que yo al tirar el anzuelo al primer pez, y si no sale, y si no pesco nada, y si saco el primer pez, y si no hay ningún estatero al abrirle la boca a ese pez, ¿qué puede pasar? Pensemos por un momento. Pienso yo que fue un desafío para Simón. Aunque la Biblia no registra si Pedro fue o no fue, pero Jesús no estaba jugando. Yo creo que Simón fue, porque después ya no se trata el tema de este momento, de esta situación. Yo creo que Simón fue, hizo lo que el Señor le mandó, porque el Señor le dijo, hallarás un estatero, vas a hallar, y si el Señor lo dice, se cumple, porque todas las promesas en Él es sí y en Él es amén, porque Dios cumple sus promesas. Dios cumple siempre su palabra, mis amados hermanos. Entonces, vemos aquí cómo Dios va trabajando, cómo el Señor Jesús va trabajando en la fe de uno de sus discípulos. Y yo creo que eso también fue una lección para todos los demás. Fue un reto para Simón, ir al mar, tirar el anzuelo, algo que no estaba acostumbrado, sacar un pez, abrirle la boca. Yo creo que habría una expectativa, habría una emoción, había en él de repente una esperanza de encontrar como el Señor había dicho. Y creo yo que Simón encontró
ese estatero, porque el Señor le dijo y le afirmó, diciéndole: cuando le abras la boca a ese primer pez que tú saques, vas a hallar un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Qué tremenda forma de suplir una necesidad de parte del Señor para con sus discípulos. ¿Usted se imagina si el Señor en este tiempo nos dijera lo mismo? Váyanse al mar, aquí a la Agua Dulce, o váyanse a Pucusana, porque a mí me gusta ir a Pucusana a pescar. He ido muchas veces con algunos hermanos de la iglesia, un familiares, hemos ido en lancha, hemos alquilado, nos hemos metido mar adentro y hemos tirado el anzuelo. Bueno, a mí me encanta pescar, es uno de mis hobbies, como dicen, ¿no? Mi pasatiempo. Pero, hermanos, Simón fue desafiado y creo que esto le ayudó a perfeccionar su fe, su confianza. Ir al mar. Si el Señor lo dijo, yo voy a ir. Aleluya. Voy al mar. Voy a tirar el anzuelo. Aunque estoy acostumbrado a pescar en cantidades con redes, con barca, pero esta vez voy a ir y voy a sacar solamente un pez, con la esperanza o la confianza de que al sacar el primer pez, no el segundo ni el tercero, el primero, al primero vas a encontrar Pedro. El Señor le dijo: al primero que saques, le vas a abrir la boca y vas a hallar un estatero. Aleluya. Y fue así. Esa fue una forma de perfeccionar la fe de Simón. Yo creo que después de esa experiencia, alguna otra orden que el Señor le diese a Simón, donde desafiase su fe, yo creo que él podía ir con toda confianza, porque si el Señor lo dijo, así va a ser. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver otro ejemplo en el libro de Marcos, en el capítulo 11, en el verso 1 al verso 6. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. No dicen a quiénes, pero dice: y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y traigan. Dijere: ¿por qué hacéis eso? Díganle que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Aquí vemos otro momento, otra situación en donde el Señor desafía la fe de sus discípulos. Le dice, y siempre, hermanos, la fe va acompañada de acción. Y le dice el Señor, o sea, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes. Cuando ustedes entren allá, van a hallar un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Imagínense, desátenlo y tráiganlo. Vayan. Dice que en el verso 4, fueron y hallaron. ¿Se da cuenta? Cuando ellos obedecieron, cuando ellos pusieron por obra la palabra del Señor, la dirección del Señor o la indicación que el Señor le estaba dando, vayan a la aldea y van a encontrar, porque el Señor lo está diciendo. Él es el Señor en el cielo y en la tierra. Todo está sujeto a Él. Y si Él lo dijo, así va a ser. Ellos solamente tenían que alinear sus pensamientos y sus acciones a la indicación que el Señor les estaba dando. Vayan a la aldea al frente de ustedes que está, y ahí entren. No solamente se queden afuera, entren. Y van a hallar un pollino atado, un burro o la cría de un asno, que ningún hombre ha montado.
Imagínense toda esa indicación. Y dice, cuando ellos fueron, hallaron, tal como el Señor lo había dicho. Si ellos no iban, o si ellos buscaban otra solución, ellos pudieron haber dicho, ¿para qué? Y si no encontramos, mejor vamos a buscar una cosa más fácil. Si tenemos algún conocido por aquí, vamos a decir que nos preste. ¿Para qué ir hasta allá? Pero no, ellos fueron, gracias a Dios. Ellos fueron tal como el Señor les dijo. Vayan, entren a ese lugar y van a encontrar. Y ellos fueron y hallaron. Ahí estaba el pollino atado a la puerta. Imagínense. Ellos obedecieron, ellos practicaron. Y de esa manera el Señor Jesús fue perfeccionando la fe a través de la obediencia. Es a través de la obediencia, mis amados hermanos. Obediencia a la palabra de Dios. Aún a las cosas más sencillas que a nuestro parecer puede ser en nuestra mente. Podemos decir, pero esto es algo tan simple. ¿Cómo puede dar un resultado? No creo que sea. Muchas veces puede venir a nuestra mente ese pensamiento. Pero si está escrito, a nosotros nos toca obedecer. Y cuando obedecemos, estamos demostrando que verdaderamente estamos confiando en el Dios de la Biblia. Que estamos confiando en su palabra. Y entonces vamos a actuar. Y cuando actuamos, veremos que la palabra se cumple. Y cuando vemos que la palabra se cumple, nos vamos a gozar, nos vamos a regocijar. Y nuestra fe se va a aumentar o se va a perfeccionar, se va a ir desarrollando. Porque cuando tú ves un milagro, cuando tú ves el cumplimiento de una promesa, de una palabra en tu vida, delante de tus ojos se están cumpliendo lo que tú estás orando, lo que tú le estás pidiendo, lo que tú estás creyendo. Tú ves que se está cumpliendo, eso te llena de emoción, te llena de alegría, de regocijo y afirma tu convicción, afirma tu fe. De tal manera que cuando venga una situación semejante o tal vez de mayor desafío, tú vas a saber que si Dios lo hizo una vez, lo puede volver a hacer otra vez. Gloria al nombre del Señor. En eso se trata la vida cristiana, la vida práctica, la vida diaria. Las circunstancias difíciles que a veces nos toca vivir no son para pedirle al Señor que quite esa situación, sino para que nos ayude y nos enseñe a cómo enfrentar por medio de la fe esa situación y no caer en el desánimo. No caer, hermanos, en la desmotivación, en la incredulidad, en la duda, en la confusión. Dios nos ha regalado ese don tan maravilloso que es la fe. Y tenemos que usar la fe, como dice Pablo en carta a los Romanos. Cada uno conforme a la medida de fe que ha recibido, use esa fe. Tenemos que usar esa fe. Nuestra fe jamás se va a perfeccionar si nosotros no usamos el don de la fe que Dios nos ha dado. Y cada situación, vuelvo a repetir, puede ser una enfermedad, puede ser escasez, puede ser en el área financiero, puede ser en el cuerpo, en el matrimonio, en los hijos, situaciones difíciles que van a desafiar nuestra fe y nos van a tratar de desanimar o hacer que nosotros caigamos en la trampa de la incredulidad. Tenemos que levantarnos. Tenemos que poner nuestra mirada en la palabra, alinear nuestra mente y nuestras acciones conforme a la palabra y veremos que lo que el Señor dijo se cumple. Otro ejemplo, en Lucas capítulo 5, en el verso 4 al verso 8. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, es decir, lleva tu barca más adentro en el mar y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces
y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Jesús estaba rodeado por una multitud de personas. Vio dos barcas ahí en el lago de Genesaret. Se subió en una de las barcas que era de Simón, y cuando terminó de enseñar le dijo a Simón: Simón, lleva tu barca más adentro, vamos más adentro y tira la red para pescar. El Señor estaba seguro que iba a pescar, iba a haber peces que iban a caer en las redes. Pero ¿qué le responde Simón? Le dijo: Señor, o maestro, le dice, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. O sea, la estadística decía que si toda la noche hemos estado dándole duro, tirando la red de aquí para allá, y no hemos sacado, menos vamos a hacer ahora en el día. Los pescadores saben que las mejores pescas son de día y no, perdón, son de noche y no de día. Y entonces le dice: Señor, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero luego Simón reacciona y dice: mas en tu palabra echaré la red. En otras palabras, voy a sujetarme a tu palabra. Voy a obedecer lo que tú estás diciendo, aunque la dice lo contrario. Y dice el verso 6, y habiéndolo hecho, ¿qué cosa hizo Pedro? Tiró la red. Se sujetó a la palabra, obedeció a la palabra. Era un desafío, era un reto a su fe. La estadística le decía que no iba a pescar nada por la experiencia. Pedro era un hombre de mar, un pescador, experto. Pero dice: más en tu palabra. No voy a sujetarme a la circunstancia, a la experiencia pasada. Voy a sujetarme a tu palabra. Si tú lo dices, yo lo hago. Y voy a echar la red. Y habiéndolo hecho, dice, encerraron gran cantidad de peces. Usted puede ver la diferencia, el antes y el después. Todo por el hecho de que Simón se sujetó a la palabra, obedeció a la palabra. Entonces, cuán importante, hermano, que nosotros podamos todos los días estar persuadidos de que en cada situación que se nos presente tenemos que usar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Creer que Él nos va a ayudar, creer que Él nos va a responder a la oración que le estamos haciendo, creer que Él está con nosotros, creer que Él nos guarda, confiar que Él está con nosotros. Aunque andemos en valle de sombra y de muerte, como dice el salmista, no temeré mal alguno. Jehová es mi luz y mi salvación. Simón había trabajado toda la noche y no había pescado nada. Pero en un momento en que él obedeció, Jesús le estaba diciendo, porque Jesús no estaba jugando. Jesús le dijo: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Jesús no dijo para ver si pescamos algo, no. Era de seguro, porque la palabra de Dios es segura. La palabra de Dios es segura. Por eso dice que es viva y es eficaz. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y es eficaz. El punto es que nosotros podamos obedecer la palabra. Eso es la prueba de que verdaderamente estamos confiando en el Señor. Y cuando obedecemos, vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver el poder de Dios. Vamos a ver la respuesta de Dios actuando a nuestro favor. Y cuando vemos la respuesta de Dios, vuelvo a repetir, nos vamos a alegrar, nos vamos a regocijar, pero sobre todo nuestra fe va a aumentar.
se va a perfeccionar, se va a desarrollar. Yo me imagino que, hermano, que Simón estaba convencido de que si Jesús le decía la próxima vez, cualquiera sea la hora, cualquiera sea la circunstancia, si el Señor le dice, tira tu red para pescar, Pedro estaba seguro que iba a sacar peces. Porque cuando el Señor dice algo, Él lo cumple. Él no es hombre para que mienta. Y dice que sacaron gran cantidad de peces. De manera que las redes se rompían. Tuvieron que pedir ayuda a otras barcas. Y Pedro o Simón, asombrado, maravillado, cayó de rodillas delante del Señor y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hubo un cambio en el corazón de Simón. Ya no le llamó maestro, porque en el verso número 5 le llama maestro. Pero en el verso número 8, cuando ve la pesca, cae de rodillas y le dice, apártate de mí, Señor. Y esa palabra Señor significa supremo, todopoderoso, el soberano. Gloria al Señor. Cambió el corazón de Simón. Por eso que versos más adelante dice que dejándolo todo, dejó su barca, dejó los peces que habían pescado en ese momento. Dejaron todo y se fueron detrás del Señor. Otros tal vez hubieran dicho, pero mejor hubiera Simón ido a vender al mercado, todo eso, hubiera tenido una gran ganancia. Pero donde está el Señor están los peces. Donde está el Señor, de los señores está la provisión. Está la respuesta a nuestras oraciones. Donde está el Señor Jesús, están los milagros. Bendito sea el nombre del Señor. Todas estas experiencias que ellos vivieron desafiaron la fe de ellos y perfeccionaron su fe. Es por eso que en Hechos podemos ver a Pedro haciendo milagros hasta con su sombra. Usted se imagina a Pedro predicando el evangelio, ganando 3,000, 5,000 personas, porque ya había sido perfeccionado en la fe. La otra experiencia en Juan capítulo 21, el verso 1 hasta el verso número 8 dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Aleluya. Echen la red a la derecha de la barca y van a hallar. El Señor sabía dónde estaban los peces. Entonces la echaron, obedecieron, creyeron, y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Otra vez habían fracasado como pescadores. El momento en que ellos estaban ahí pescando otra vez era cuando Jesús había ya muerto y estaba sepultado. Y ellos pensaban que Jesús no iba a resucitar. Pero Jesús se le aparece resucitado. Y se manifiesta de esta manera, como dice Juan cuando escribe estos versos. Ellos toda la noche habían estado trabajando, pescando, y no sacaron nada. Ya estaba amaneciendo y el Señor se aparece a la orilla. Y le dice: ¿tienen algo para comer? O sea, ¿han pescado algo como para poder compartir? Y ellos dijeron: no.
Y entonces el Señor le da una indicación, les da una palabra. Tiren a la derecha de la barca y van a hallar, van a encontrar peces. Eso era algo seguro, porque el Señor lo estaba diciendo. Y ellos echaron la red y tuvieron éxito. De peces. Era tanto que no podían sacarlo, dice. Usted se imagina la abundancia de peces que sacaron. Fue algo sorprendente. Pero ellos, hermanos, obedecieron. Aunque tal vez no reconocieron al Señor. Pero en su interior creo yo que ellos estaban persuadidos que era la voz del Señor. Es por eso que tiraron la red a la derecha. El Señor no le dijo a cualquier lado, tiren a la derecha. Le está dando una indicación, una dirección a la cual tenían ellos que tirar la red. Y ellos obedecieron, porque tal vez ellos estaban tirando siempre a la izquierda, pero el Señor dijo, tiren a la derecha. Un cambio es lo que el Señor le estaba diciendo ahí, de dirección. Y ellos sacaron gran cantidad de peces, porque ellos obedecieron y creyeron. Todas estas experiencias sirvieron para perfeccionar la fe de ellos. Como todas las experiencias adversas que nosotros vivimos, son oportunidades, no para retroceder o para desanimarse y decir, no hay respuesta para mis oraciones, mejor me vuelvo al mundo. No, cada situación que se presenta es una oportunidad para usar nuestra fe, para poder ver el poder de Dios, la gloria de Dios en nuestras vidas. Ver que Dios es real, que Dios es veraz en su palabra. Otro ejemplo vemos en la resurrección de Lázaro. Juan 11:38 dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, llene ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho eso, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Lázaro sabemos que era uno de sus amigos. Jesús fue avisado 4 días antes de que su amigo Lázaro estaba enfermo. María y Marta, sus hermanos, habían mandado mensajeros para comunicarle al Señor que venga y para que ore por Lázaro. Pero Jesús se quedó donde estaba. A propósito. Y entonces cuando Jesús supo que Lázaro había muerto, dice la Escritura que le dijo a sus demás discípulos, vamos donde Lázaro, porque él duerme. Y cuando llega a ese lugar, se desarrolla una escena donde María y Marta le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús va hacia la tumba de Lázaro. Y Jesús cuando llega, les da una orden a los que estaban ahí. Le dice, quiten la piedra, porque el sepulcro era como una cueva y había una roca o una piedra inmensa puesta como una cubierta. Y el Señor dijo, quiten la piedra. Pero Marta se deja llevar por sus sentidos naturales y dice, Señor, llegue ya. Es decir, Señor, está oliendo a putrefacción ya. En otras palabras, ya no hay nada que hacer. ¿Por qué dice que quiten la piedra? Pero si el Señor dice que quiten la piedra es porque algo va a pasar. Algo iba a suceder. Quitad la piedra. Y Marta dice, Señor, llegue ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces dice, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Ellos obedecieron.
se dejaron llevar por la palabra. Se dejaron o se sujetaron a la palabra del Señor. Movieron la piedra y Jesús llamó a Lázaro. Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió. El muerto salió vivo. Gloria al Señor. Porque ellos se sujetaron, ellos obedecieron a la palabra del Señor. Sus discípulos estaban viendo todo eso. Y yo creo que fueron los discípulos quienes movieron esa piedra. Pero Marta se dejó llevar por sus sentidos, por el olfato. Y dijo, Señor, está oliendo. Pero Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces la fe, hermanos, en nuestra vida ha sido dada a los santos para usarla y para que nuestra fe sea perfeccionada. Y todos podamos tener una medida, la medida de la fe del Hijo de Dios, para que todos nos podamos mover en esa fe, en la fe del Hijo de Dios, en la fe de Cristo en nosotros. Porque la fe es un don de Dios. Es una capacidad que Dios nos da para creer, para confiar, para estar convencidos, persuadidos. Todos tenemos una medida de fe, algunos diferentes, algunos lo hemos desarrollado más que otros. Pero todos estamos llamados a perfeccionar nuestra fe. ¿Y cómo perfeccionamos nuestra fe? Simplemente obedeciendo la palabra de Dios. Si quieres que tu fe se perfeccione, obedece, practica la palabra de Dios. Si la palabra de Dios nos dice que tenemos, por ejemplo, que orar, que por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, si dice que tengo que orar, en vez de estar afanado, preocupado, atemorizado, angustiado, me dice que tengo que orar, entonces lo que tengo que hacer es simple, obedecer. Voy a orar. Si la Biblia me dice que velar y orar para no caer en tentación, a veces decimos, ¿por qué caigo en la tentación? ¿Por qué caigo en el pecado? Es porque no estás obedeciendo. ¿Y por qué no estás obedeciendo? Porque no estás creyendo en la palabra. Porque si creyeras la palabra, si creyeras lo que el Señor está diciendo, lo que harías es orar. Y si oras, el Señor te va a fortalecer, el Señor te va a guardar y fácilmente no vas a ceder a la tentación. Si la palabra de Dios nos dice, hermanos, que tenemos que meditar en la palabra de Dios, que la palabra de Dios es nuestro alimento, que la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, etcétera. Entonces tenemos que meditar en la palabra para aprender todo lo que tenga que ver con lo justo, con lo recto. Aquí vamos a aprender. Y hay muchas cosas que el Señor nos enseña en su palabra. Hermanos, vuelvo a repetir, cada situación, cada adversidad, cada dificultad que se pueda presentar en nuestro diario vivir, es una oportunidad para usar la fe que el Señor nos ha dado. Y confiar que Dios está con nosotros y que Dios nos va a ayudar, que Dios nos va a dar una salida, una solución al problema. Y aun si permitiera que pasemos por un momento difícil, Él va a estar con nosotros en ese momento difícil. Una anécdota del misionero Jorge Muller dice, cuando el gran misionero inglés Hudson Taylor fue a China, dice que viajó en un barco de velas. Mientras que se acercaban a la península de Malay y la isla de Sumatra, el misionero escuchó que alguien tocando la puerta de su habitación, de su cabina. Al abrir la puerta encontró al capitán del barco diciendo, señor Taylor, no hay viento y estamos acercándonos a una isla donde temo que se encuentren puros caníbales. Tenía miedo el capitán. A causa de que no había viento, no podían ellos direccionar el barco, porque en ese tiempo los barcos pues eran llevados por el viento. Entonces dice, ¿qué puedo yo hacer?, le dice el misionero. Entonces el capitán le responde y le dice, yo entiendo que tú eres cristiano y que crees en Dios. Necesito que ores a Dios
para que nos mande vientos. Está bien, dijo el misionero, yo voy a orar, pero primero le dice, tú necesitas levantar y abrir las velas. Y el capitán le dice, pero eso sería una locura, dijo el capitán. No hay nada de viento, ¿cómo voy a abrir las velas? Además, los marineros van a pensar que soy loco. Pero después de mucha insistencia de parte del misionero, el capitán se sometió a lo que le exigía. Y después de 40 minutos, el capitán regresó para contarle al misionero, diciéndole, puedes dejar de orar ahora. No sabemos ni qué hacer con todo el viento que tenemos. Gloria al Señor. El misionero le dijo, ¿quieres viento? ¿Quieres que Dios envíe viento? Entonces tienes que soltar las velas. A la fe. Y el capitán, dudando, lo hizo. Y al hacerlo, pues, Dios respondió la oración del misionero y vino el viento, de tal manera que el capitán tuvo que decirle al misionero que ya deje de orar, porque ya el Señor había enviado tanto viento que ya no sabían qué hacer. Gloria al Señor. Nuestra fe va a ser desafiada, mis hermanos. Dios espera que cada desafío de nuestra fe tengamos en nuestra mente la oportunidad, o pensar que es una oportunidad para que nuestra fe sea perfeccionada. Dios quiere que tu fe sea perfeccionada, sea completada, se desarrolle, alcance la medida, la estatura que el Señor quiere en esta tierra. Entonces no va a haber temor, no va a haber ansiedad, no va a haber depresión, no va a haber, hermano, ni siquiera va a haber tristeza en el corazón, porque la fe estará viva en nuestro corazón. Pues la fe alcanzará su meta, su tamaño, su medida, conforme a lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Yo quiero orar en esta noche por cada uno de ustedes, para que el Señor nos pueda ayudar a dejarnos llevar por su palabra, a obedecer su palabra, porque al obedecer su palabra estamos actuando en fe, y es así como nuestra fe se va a perfeccionar. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor, en esta noche. Yo te ruego por cada persona que ha podido escuchar esta palabra, que esa fe que tú has puesto en el corazón de ellos sea despertado, Señor, y sea puesta en acción para que sea perfeccionada en el nombre de Jesús. Cada situación, Señor, nosotros podamos verlo como una oportunidad para que nuestra fe sea perfeccionada. No como una oportunidad para retroceder, para caer en el desánimo, sino levantarnos en fe y obedecer tu palabra, Señor, creyendo que lo que tú has dicho tú lo vas a cumplir. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre, en esta noche oro por Olga Hernández, para que puedas consolar, Señor, su corazón ha perdido a su padre. Y Señor, te ruego por ella que puedas consolar y fortalecer su corazón, y puedas darle sabiduría para poder, Señor, criar o tratar con su hijo, Padre. Usted conoce su condición, conoce su situación. Te rogamos en esta noche, en el nombre de Jesús, por ella, Señor. Gracias, Señor, por cada persona que tal vez está enferma, tal vez está desesperada, angustiada por alguna situación. En el nombre de Jesús, Padre, guarda la mente, guarda el corazón de tus hijos, tu pueblo, Señor. Estamos en tus manos, Padre. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que esta palabra haya podido edificar sus vidas. Y Dios mediante, nos vemos el día martes, si Dios lo permite. No nos olvidemos de mantener nuestra vida de oración. Nuestra vida diaria debe estar siempre saturada con la palabra de Dios también. Cuídense, mis hermanos, que la gracia, la paz y la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes. Me despido con un fuerte shalom.